Estoy a sus órdenes. Gerardo. ¿Qué hay sobre la declaración que hace el secretario de la Función Pública exculpando tanto al presidente, a la señora Angélica Rivera y al secretario de Hacienda? Dice que no hubo conflicto de interés en el asunto de la Casa Blanca. ¿Alguien esperaba algo diferente de Virgilio? Entonces, todos esperábamos que eso iba a ser la respuesta o la salida de la investigación. En tanto la Secretaría de la Función Pública siga siendo parte del gabinete de la estructura gubernamental, no vamos a encontrar una función pública vigilada, evaluada desde el mismo gabinete. No se ha podido migrar hacia que la evaluación del desempeño de los servidores públicos esté a cargo de una entidad autónoma. Ya no se cree mucho en las autonomías, porque luego las autonomías no llegan a ser eso por el procedimiento de integración de los órganos, pero sin duda ya es una situación de hombres. Mientras la estructura en la administración pública sigue siendo así, ese tipo de finales de la historia vamos a tener. Bueno, no, para la vida nacional tiene una opinión. Hay una opinión. Para los procedimientos, ahí está la resolución. No soy un experto, consultaré con mis asesores qué se puede hacer desde la ley misma. Pero hoy se ha dado a conocer el resultado de una investigación que es no es sentencia, la resolución, las conclusiones de una historia, investigación prevista, como dice la novela, ¿no? Anunciada. No, la verdad histórica es cuando la resolución se acerca a los hechos. Aquí están estableciendo una investigación que pretende ser una verdad formal y una interpretación jurídica, que si eran servidores públicos o no antes de que cuando adquirieron las propiedades, esa es parte determinante. Si hay conflicto de intereses en ese momento, la determinación del conflicto de intereses, al parecer se asume a partir de decir que cuando se adquirieron no eran servidores públicos, ni la señora Angélica Rivera, que no es servidor público, ni el presidente Peña, ni el secretario de Hacienda. Pero repito, políticamente creo que es un tema que no satisface a la opinión pública, digámoslo así. ¿Quién es la opinión pública? No el círculo negro, que somos nosotros, como han dado a llamar en libros, ¿verdad? Círculo rojo los medios, círculo negro los integrantes del poder público, ¿sí? La opinión pública nos incluye a todos. Díganme ustedes si lo satisface a ustedes. Dicen, no confundimos nuestro trabajo con nuestras opiniones, pues sí, deben de comprometerse y confundir. Eso es lo que puedo decir. Adelante, que se comprometa. Yo coincido efectivamente con lo que ha señalado el presidente Miguel Barbosa. Creo que aquí lo más importante es la opinión de la ciudadanía, y es obvio que ante los ojos de la opinión pública pues no satisface esta respuesta, indudablemente. Más allá de las cuestiones de la legalidad, que como bien lo decía el presidente, efectivamente cuando ellos hicieron esa adquisición no eran servidores públicos, pero bueno, más allá de eso creo que hay una opinión de la ciudadanía que esa no podemos modificar, y que es una percepción que ahí está, indudablemente. La impunidad es la causa del cáncer de México, que es la corrupción. Ese es el cáncer en el país. Y se motiva por la impunidad. Miren, aquí podrán excusarlo de muchas maneras, pero es obvio que
Angélica Rivera no tenía ese dinero para comprar esa casa. Eso es más que obvio. Nunca se logró que se mostraran fehacientemente los ingresos que se dijo que se tenían. Y bueno, pues es ese problema en México, que no se ataca la corrupción y que se hacen funcionarios, o se nombran funcionarios para que ayuden a que esa corrupción prevalezca. Ese es el problema en México, realmente. No tenemos ya muchas esperanzas de que esto sea distinto, pero creo que en el imaginario de la sociedad, pues es un acto más de corrupción que queda impune. Dialogar con la oposición, pero estamos listos para responder una por una, es que digo, por ojo y diente por diente, cualquier diatriba, calumnia, el partido en el poder y el gobierno. Quisiera recoger sus opiniones, caballeros. Claro que sí. A ver, vamos a un poco a tener la referencia porque es un hecho político que ha sido dado a conocer hace pues alrededor de unos minutos, ¿sí? Y estamos apenas en la reflexión de los mismos, ¿verdad que sí? Estaba yo haciendo un poco de memoria de hechos muy inmediatos. Cuando vinieron estos hechos de conflicto de intereses, se nombró al titular de una secretaría que pendía de un artículo transitorio, ¿recuerdan? ¿Sí? La función pública. En el Senado pusimos un transitorio para que siguiera funcionando esa secretaría, porque como venía de la minuta de diputados, la anulaban sin que hubiera el nuevo modelo de combate a la corrupción. En ese modelo lo que venía era la propuesta que había hecho el PRI, que nosotros después de revisarla dijimos con modificaciones va y hasta la aprobamos, de la Comisión Nacional Anticorrupción. ¿Lo recuerdan, senadores? ¿Sí? Entonces, eso se congeló allá en Cámara de Diputados, vino este escándalo y meten a Virgilio Andrade. ¿Te acuerdas? Así fue. En ese momento, la opinión política que dimos muchos fue que había sido un error la designación de Virgilio Andrade. Que quien hubiera sido el titular de la Secretaría para darle credibilidad, confianza a la sociedad, tenía que haber sido un personaje que por su sola designación provocara eso. Más allá de su desempeño, pero que por su sola designación provocara ese efecto ante la opinión pública. Por eso yo digo, después de la designación de Virgilio Andrade, ¿alguien esperaba una conclusión distinta? Sin duda que no. Ahora todo está trasladado a los esquemas del Sistema Nacional Anticorrupción. Esa es la reforma. Esa es la reforma. La antigua Contraloría, Secretaría del Gobierno de la República,
después función pública, que es como prevalece hoy. Es un área que de verdad no puede seguir evaluando y calificando el desempeño de los servidores públicos. Tiene que ser un órgano con autonomía suficiente para ello. Si no, vamos a seguir encontrando la diferenciación entre verdad histórica o real, ¿sí?, y verdad formal. La verdad formal es la que se construye con los elementos de prueba que se aportan en un expediente. Aquí el doctor en Derecho nos puede corroborar y explicar ese latinajo antiguo de que lo que no existe en el acta no existe en el mundo. Es decir, lo que no está en el expediente, aunque sea verdad, no existe. Y por eso se crean las verdades formales que se separan de las verdades reales o verdades históricas. Pero la reforma ya está. Es el Sistema Nacional Anticorrupción con toda esa estructura que va a tener que concretarse mediante la aprobación de hasta 2 leyes generales, 4 federales y la reforma de muchas otras. Y toda la armonización que en las legislaciones de los estados se lleven a cabo a partir de lo que se genere como reglamentarias de esta reforma constitucional. Eso es lo que yo te puedo decir. Esa es la reforma, ya está plasmada, hasta ahí va a llegar, por lo menos por lo que respecta a este gobierno, digámoslo de manera concreta. La otra pregunta era... Perdóname, senador, el señalamiento del juicio de la historia ya está, de la opinión pública ya está transformado. Mira, la opinión pública es rígida, severa, justa o injusta, pero se toma en breve. ¿Acaso crees que la opinión pública estuvo esperando a que Virgilio Andrade saliera a dar sus conclusiones para tomarse? Está tomada desde que se dieron a conocer los hechos. Así es esto. El escrutinio que hace hoy la sociedad es de inmediato y no lo cambias. Eso ya estaba tomado. Hoy creo que se comete un error político, porque va a provocar más enfado. Esta resolución va a provocar enfado. Pero pregunto yo a ustedes, ¿acaso esperaban otra cosa? ¿Acaso esperaban que se fincaran responsabilidades políticas al presidente Peña y al secretario de Hacienda? ¿Alguien lo esperaba? Hubiera sido una cosa que rompería con la lógica política de lo que ha ocurrido en nuestro país, no de ahorita, desde hace 80 años. Así es. Y en esa lógica política es como aparece el contexto de la pregunta que tú me haces. Está bien, está bien. Que haya quien responda de parte del PRI. Eso me gusta. ¿No crees que nos provoca un asunto de advertencia? No, perfecto. Que va a ser Manlio, el pulcro Manlio, impecable, sin referencias. Vamos, que él sea. Yo me sentiría muy a gusto, ¿sí? Hacer un intercambio de posiciones serios. No somos de los que agredimos ni ofendemos, ni utilizamos palabras de denuesto personal para contestar. Él ya se puso a contestarle al contrincante que ubicó el presidente de la República en ese apoyo priista que hicieron que es López Obrador. Ya se puso a decirle cosas. Que no sigan cometiendo errores estratégicos. De verdad que sí. Que ese arropamiento que ha tenido de la opinión publicada, difundida en medios electrónicos y medios impresos, no lo haga ver como lo que no es al presidente del PRI. Lo pusieron como el prohombre, el político más estructurado del país, el Salvador. A él no se le hubiera escapado el Chapo, decían.
el vicepresidente, que no se la crea, ¿eh? ¿Acaso está blindado el presidente Beltrones? ¿Acaso no hay nada que decir cuando él diga? Y le recomiendo a él, como presidente de su partido, y a lo que representa el poder público, que no asuman un contrincante desde hoy. Que se enoje el PAN, ¿no? De que ya no es contrincante, perdón. Sí somos. Parece que era una conferencia del PRD. Es que vi a Luis Sánchez. Sí somos. Que se enoje el PAN, ya no lo ven como contrincante. ¿Sí? Lo ven hace como aliado. Porque sitúa, el presidente Malio, sitúa a López Obrador con agresiones, ofensas. Eso es un error estratégico, elemental. Pero está abriendo el presidente Beltrones una arista que después no se la va a aguantar, o como dicen, no se la va a acabar. Es el intercambio, el tú a tú, el tete a tete. No, el que pase como el bueno, el jefe. Es cuestión de negocios. Pues es lo que tiene que hacer él. ¿Sí? Arriba. Ya, me fui de más por tu culpa. ¿No? No, la veo como desautónoma, inautónoma, dependiente, inútil, inexistente. Eso ya no me toca a mí opinar. Ya opiné sobre la secretaría. Hay que eliminar a la secretaría. Lo demás es lo mismo, ¿no? Mientras sigue siendo parte del gabinete, del gobierno, sigue siendo lo mismo. Es como el PRD sin reforma. Pues cualquiera que sea el dirigente es lo mismo. ¿Eh? Te la vamos a dar a conocer cuando concluyamos. Luis Sánchez va a presentar un documento, por cierto, ¿verdad? ¿Sí o no? Los asesores están construyendo un documento general. Al final de cada plenaria damos un documento de la agenda legislativa. Oye, senador, ¿me puede contestar el senador Rosas de los comentarios del PRI? Mira, yo creo que nosotros vamos a hacer un partido que seguirá actuando con un gran sentido de responsabilidad, y las cosas que estén mal las vamos a seguir señalando, y qué bueno que haya un interlocutor, que haya con quien dialogar. Creo que lo que se busca es que el diálogo no sea solo hacia el interior de los partidos, sino tiene que ser hacia afuera. O sea, no podemos ver solo hacia adentro, hay que ver hacia afuera y hay que ver hacia la sociedad. Creo que el ejemplo que nos da el Bronco, nos daba hace un momento el Bronco, es muy claro. O sea, hoy los partidos no pueden solo dialogar consigo mismos, tienen que dialogar con el resto de los partidos, pero sobre todo con la sociedad. Y bueno, qué bueno que aquí hay alguien que dice, estamos dispuestos a debatir, a dar la cara, y el PAN obviamente está en el mejor ánimo de buscar siempre esa confrontación para que podamos construir las mejores propuestas que se traduzcan en políticas públicas a favor de la gente. Muchas gracias. ¿No se puede considerar, senadores, un caso cerrado, la discusión, lo que ha dicho ahora la Secretaría de la Función Pública? Y en este caso, ¿el Senado cómo puede agilizar lo del sistema anticorrupción? Porque ya era un hecho la desaparición de la Secretaría de la Función Pública, y con este caso revivió, ¿no? Bueno, el Senado ya hizo su labor y tendrá que seguir haciéndola en la discusión y aprobación de las leyes generales y las leyes federales. Esa es la labor.
Esto es lo que te podemos decir de la labor legislativa. De ser un caso cerrado, a ver, vuelvo a repetir, daría una opinión sobre un tema que no conozco. ¿Cuál es el procedimiento y quién tendría interés jurídico para poder presentar una impugnación en relación a la resolución dada por la Secretaría? Pero la verdad, a mí no me interesa. Es otro error político de un gobierno. O sea, debió haber sido mucho más cuidada, mucho más previsible, menos previsible lo que ocurrió. O sea, no sé si es un caso cerrado jurídicamente, muy probablemente lo sea, no lo sé. No sé quién pueda tener interés jurídico para impugnarlo, no lo sé. No sé si lo haya. O sea, no sé si haya un interés general de parte de cualquier ciudadano para haber podido impugnar, no lo sé, no sé esa parte, ¿sí? Pero no es trascendente ya. No es trascendente. Díganme ustedes, repito, por enésima vez, si alguien esperaba algo distinto. Pues claro que no. En el aspecto económico, perdón, Sí. el peso se sigue devaluando. Sí, dicen que va a llegar a 17.50 el día 4 de septiembre. ¿Cuál es la opinión de ustedes de esta situación tan crítica y que 2016 se avecina terriblemente mal? Es muy preocupante la depreciación del peso frente al dólar. No vemos elementos para pensar que haya una recuperación, no se ve. La baja de la mezcla petrolera de exportación cada vez es más fuerte. La planta productiva de petróleo, o sea, la producción de petróleo es cada vez menor. La planta industrial no está subiendo, está bajando. Cuando se dice que no pasa nada, pues habría que pensar, piensen ustedes en que tenían 12,500 pesos hace unos meses, 13,000 pesos, lo que importaba $1,000, ¿verdad? Hoy, ¿cuánto tienen? Hablo de la posibilidad de poder adquirir. Nuestra economía depende mucho de la de Estados Unidos y por tanto poder adquirir, hay pocos dólares en México, por eso esa escasez provoca entre la oferta y la demanda la depreciación también. Ya van más de 8,000 o 9,000 millones de dólares los utilizados de la reserva para poder enfrentar esto sin poder detenerlo. No se va a poder resolver esto así, no se va a poder resolver. Así es que preocupados porque esto se convierta ya en una espiral de aumento de precios. Más allá de la prohibición, de las declaraciones de decir que los empresarios no pueden aumentar los precios, en los hechos los aumentan. En los hechos ya lo están aumentando. Entonces, claro que sí, es nuestra opinión, con la mía, pues, de una enorme preocupación por la situación económica, por los efectos que provoca esta depreciación del dólar y desde luego el impacto en la economía familiar. Luis Sánchez. Hijo, debo decirte algo, y lo digo también a título personal. La situación económica está rodeada por la debilidad, el estancamiento económico, está rodeado de efectos en su mayoría internacionales. ¿Sí? O sea, no son decisiones de la conducción de la economía mexicana internos los que tienen a México, a nuestra economía en esta situación. Por eso cuando me preguntas qué hacer, y si alguien te diría aumentar el precio del barril del petróleo mexicano. Bueno, ¿qué se está haciendo? Se tiene que afrontar de acuerdo a las decisiones en nuestro país
en una reforma de la reforma hacendaria y fiscal. Esa es la parte que le toca al Estado mexicano resolver, con elementos los que cada grupo parlamentario vaya planteando. Nosotros el día de antier fijamos varios de ellos que permitan tener una economía determinada por la parte a factores internos más sana, que pueda haber mayor inversión interna, que pueda haber mejor consumo, mejor distribución del dinero del país en el PEF, que se revise cada uno de los programas, que disminuya el costo del gobierno. No puede ser que si la reforma fiscal del 2013 llevó a tener una recaudación, aumentar la recaudación en alrededor de 220 mil millones de pesos, el costo del gobierno haya subido a más de 400 mil. Pues claro que son cosas que hay que resolver y es de los temas que arrancan su discusión, ya está, es como del interés de todos los grupos parlamentarios, pero va a arrancar su discusión de manera mucho más intensa a partir de que el gobierno presente el paquete económico en Cámara de Diputados, que es el 8 de septiembre. Luis Sánchez. Miren ustedes, la situación para el próximo año se ve realmente catastrófica. Este año ya estamos dejando de percibir una cantidad muy considerable de recursos. Según el informe sobre la situación económica, las finanzas, la deuda de la Secretaría de Hacienda, en el segundo informe trimestral, se dejaron de recibir 212 mil millones de pesos. O sea, en el primer semestre tenemos 12.200 millones de pesos. El barril del petróleo sigue bajando, hoy está a $39 el barril, y su promedio, por supuesto que no llegará a los $59, el promedio anualizado. Está muy lejos de los $79 que se programaron en el presupuesto. Estamos calculando entonces que el país va a dejar de percibir cerca de 500 mil millones de pesos este año. ¿Y qué está sosteniendo en este momento la economía? Esto es muy curioso. ¿Qué está sosteniendo en este momento esta falta de recursos? Los IEPS. Los IEPS es lo que sostiene. El impuesto a la gasolina, que son ingresos no petroleros, es lo que sostiene ahorita la economía. Se calcularon 17 mil millones de pesos vía IEPS y se tienen ingresados 114 mil millones de pesos. Prácticamente por gasolinas, porque el IEPS es tabaco, bebidas e impuestos sobre la gasolina. Entonces, ¿quién está financiando esta pérdida de recursos? Pues todos nosotros, la sociedad, ¿no? La clase media, la clase baja, los que compramos gasolina, somos los que estamos sosteniendo esto. Y contrario a lo que pasa con los países de la OCDE, que cuando baja el precio de del petróleo, pues bajan los precios de los combustibles. En México no. En México se tiene como una política recaudatoria y bueno, pues aquí estamos nosotros todos sufriendo. ¿Qué más? La última pregunta, Aranza Escribano del 724. ¿Quién es esa 724? A ver, ¿qué es esta estación? No es importante. Agencia de Noticias. Justo la parte internacional, entonces ahora que les he escuchado a ustedes hablar y ser conscientes de cómo hay efectos internacionales que inciden evidentemente en la política y en la economía del país, ¿son ustedes conscientes de la imagen que están dando de México al resto del mundo? Si son conscientes, ¿están orgullosos? Si están orgullosos de qué en particular, ¿dónde están? ¿Qué responsabilidades asumen de lo que está haciendo México? Bueno, primero estamos orgullosos de ser mexicanos, ¿eh? De verdad que sí. Y cuando vamos fuera de nuestro país somos promotores de nuestro país, no somos detractores de nuestro país. En México ha habido grandes transformaciones y las asumimos como producto de un sistema democrático que con dificultades, pero camina, ¿sí? No estamos inmersos en grandes problemas, corrupción, falta de transparencia, una cultura
de cumplimiento de la ley muy débil. Lo que evidenció la fuga de Joaquín Guzmán Loera, pero debo decirte que en México se sigue viviendo bien. Se sigue viviendo bien. Sí, claro, si no pregunto, a pesar de todos que nos digan quién vive mal en México. Digo, es una sociedad de mucha desigualdad. Hay una enorme desigualdad, como existe en muchas partes del país, del mundo. No nos complace ver que en otros países haya corrupción, haya impunidad, haya inseguridad pública, ¿sí? Haya desigualdad. No, sí. No, es parte, es un asunto estructural que hay que asumir con una posición crítica y autocrítica. Somos parte de un esquema que se está resolviendo. Sí hay una posición institucional para resolver estos problemas. Sí la hay, se están asumiendo un conjunto de acciones para ello, ¿sí? México no es un país de corruptos, ¿eh? No lo es como tal. Es un país de una sociedad que está reclamante cada vez a su clase política. Es una sociedad que ya cambió. La clase política necesitamos cambiar, asumir una posición de modernidad. Y una posición de modernidad es un compromiso permanente con el destino de la sociedad. Así es que, ¿cómo nos ven? Sin duda que creo que estamos ante la opinión internacional mal por hechos muy concretos. El tema de Ayotzinapa, el tema de la fuga de Joaquín Guzmán Loera, ¿sí? Pero nuestra economía sin duda está muy mal, pero está tan mal como otras. Y no es consuelo de muchos, ¿sí? Estamos pasando por un momento complicado, una recuperación de la economía estadounidense que tal parece que cuando se recupere todos sufren, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los capitales van a los nichos seguros, que es el país más poderoso económicamente del mundo, que es el modelo económico. Pues, el modelo económico que está impuesto en el mundo ha generado estas condiciones de desigualdad, y cuando este modelo económico se tiene como casi único lugar de privilegio Estados Unidos, pues será Estados Unidos, será Alemania, Reino Unido, algunos países de Oriente, muy pocos también, todos viven una posición muy complicada. Pues México está ahí. México ha sido un país que ha podido enfrentar momentos complicados a lo largo de su historia. Lo que te puedo decir. La posición del PAN con respecto a Nosotros, obviamente que, como ya lo coincidimos con el comentario del presidente Barbosa, en el sentido de que es muy preocupante lo que está pasando. Creo que esto es un signo de que la economía mexicana no está creciendo, no está generando la confianza de los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, y reconocemos que hay muchos factores externos, pero hay un factor interno que fue la reforma fiscal. Por eso nosotros hemos estado planteando, y lo haremos de manera formal una vez que inicie el periodo ordinario de sesiones, para que ahora sí que para hacer una reforma de la reforma fiscal. Esperemos que lo que ha comentado el gobierno federal, la flexibilidad que ha mostrado, que ha dicho que tendrá, pues esperemos que así se dé. Entonces creemos que ese sí es un factor interno. Lo demás, efectivamente, hoy México pasa por una situación compleja, en parte por el entorno internacional que se está dando, pero este sí es un asunto que nos compete única y exclusivamente a los mexicanos, y en este caso particularmente al gobierno y desde luego al Congreso de la Unión.